Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 15 después de Pentecostés y tenemos en el relato de San Lucas del Evangelio el milagro que nuestro Señor hace a la viuda de Naín. El padre Castellani dice que es la primera vez que se enfrenta nuestro Señor a la muerte para resucitar a alguien. Las otras dos resurrecciones fueron la de Jairo y la de Lázaro. Y por supuesto, su propia resurrección, sin la cual de nada hubiera valido todo el resto. Y este enfrentamiento y poder sobre la muerte. La muerte que ha sido introducida en el mundo por el pecado. Plantea el problema del mal, ese problema metafísico del bien y del mal, y después que trasunta en el orden teológico y religioso. Plantea ese problema que es tremendo. ¿Y por qué entra el mal en el mundo? ¿Qué es el mal? El mal no tiene sustancia, esencia ni naturaleza, pero existe. Existe como una corrupción del bien, del ser. Entonces, el mal por sí mismo no puede existir. Como una enfermedad no puede existir si no hay un ser vivo para que la enfermedad lo mate, en el peor de los casos. Entonces ese es el gran problema del mal, pero existe. Y existe por esa introducción del pecado que se posibilita por la defectibilidad de la criatura. El gran problema del mal fue una de las cosas que a San Agustín le daba vueltas en la cabeza. Él había, creo que ha sido maniqueo. El maniqueísmo hace consistir un ser supremo del bien y un ser supremo del mal. Y ya eso es querer igualar el diablo a Dios. Porque no existe el ser supremo del mal. Porque el ser, por ser ser, es bueno. Y si es supremo, es divino y es el verdadero Dios. Sin más preámbulos, aunque puede haber muchos, pero no hace falta ya para nosotros explicitarlos. Pero el mal entonces viene como una corrupción de un bien. La destrucción de una ciudad, de una casa, no existe si no hay la casa, si no hay la ciudad. El perro no puede tener rabia si no existe un perro vivo y sano, y así todo. Pero el mal se posibilita por esa defectibilidad, defección esencial de la criatura. Porque Dios es el único ser infalible, indefectible. Toda otra libertad es, por lógica consecuencia, defectible. Pero cuidado con el liberalismo que impera hoy, proclamando que la libertad es la opción entre el bien y el mal. Es un grave error y una herejía.
no es la opción de elegir el mal y decidir, si se me da la gana, por el bien. No. Y peor, por el mal. La libertad, como dice San Agustín, es para elegir con conocimiento de causa, de principio, de fundamento, con inteligencia y voluntad, el bien de la propia naturaleza o esencia, que los animales lo hacen instintivamente y el ser humano lo hace con juicio y raciocinio, y cuando digo juicio es de pensamiento. Juzga y actúa para elegir el fin que lo perfecciona. Y en la defección de ese fin, sobre todo el fin último, es que se introduce y se posibilita el mal y el pecado mortal. Pero no es la elección del mal, ni la opción del mal, ni la posibilidad del mal, porque entonces Dios no sería libre. Cristo nuestro Señor no podía elegir el mal. Dios no puede elegir el mal, entonces no es libre. Con la concepción que se tiene hoy de la libertad, de la falsa libertad. Porque hoy se falsifica todo, claro, sin caer en conspiracionismos exagerados. Porque hay que también tener medida en todo. Porque con la ley de la conspiración nos volvemos locos. En todos los sentidos. Por eso hay que tener ponderación y principios. Pero sí es cierto entonces que esa libertad defectible, que no tiene garantizado la consecución de la finalidad, buscando el bien, que todos buscan, en abstracto, en general, pero el problema está que yo tengo que elegir un bien concreto. Cuando actúo la libertad, no solamente el bien en abstracto, sino decir cuál es el objeto que me procura ese bien. Y ahí es donde viene el problema, porque si no lo pongo en el fin último, que es Dios, lo pongo en otra cosa distinta y ahí viene la caída y el pecado mortal. Por la defección en la consecución de la elección del bien último, como fin último, en concreto, que eso es lo que le falta a la mal llamada escuela tomista, que es cayetano-bainesiana, y no me cansaré de repetirlo, que dicen que la libertad es la elección de los medios al fin. Si fuera así, no habría jamás pecado mortal, porque si yo me equivoco en los medios y por eso no llego al fin, no pecaré nunca, porque el pecado y el pecado mortal es de la finalidad, y eso es el objeto, el atributo de la libertad, elegir no en abstracto sino en concreto ese bien. Entonces yo lo aterrizo, lo cristalizo en el objeto supremo, que es Dios, o en el objeto ya de los seres efímeros, cualquiera de ellos, pero casi siempre es el yo egoísta, que me elijo a mí mismo. Aunque sean las riquezas, aunque sea la concupiscencia, pero siempre es yo, para mí, en definitiva, poniéndome como excelencia propia. Entonces esa defección con natural y esencial de toda libertad creada, que puede
desfallecer en la consecución es que lo que posibilita el mal, pero no es la elección del mal, que eso se quede bien grabado, y que la libertad, como dice Santo Tomás, pero mal entendido por estos filósofos y teólogos que son casi todos, porque son casi todos, son escuela, eso enseñaban en Ecón, no se crean, en Ecón no enseñaban buena metafísica, buena filosofía, ya venía escorchada, descuajeringada. Problema. Se estaba heredando todo un pasado filosófico y teológico que venía ya cojeando. Por eso yo me les hago fuerte y tiemblan, porque saben de que se van a morir, porque no tienen con qué. Y aquí está la gran obra del padre Fabro. Y por eso él reivindica un camino de con Kierkegaard o como se diga. Él lo reivindica en este sentido de la libertad que elige el fin último en concreto. Y apoyado en Santo Tomás lo demuestra. Y el padre Castellani, a su vez, también tiene un libro de Kierkegaard a Santo Tomás de Aquino, que dice más o menos lo mismo por vías distintas, aunque ojo, el padre Castellani no le gustaba Fabro. Fíjense. Y medio lo conoció y medio lo despreció. Para él era más filósofo, por ejemplo, Piper. Y Piper no le llega ni a la uña del dedo chiquito a Santo Tomás. Por Dios. Pero esas son las falencias de los genios como el padre Castellani, que filosóficamente hablando era un desastre. Aunque decía cosas muy buenas, pero un desastre. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por Marechal, alguien que quería hacer la síntesis entre Santo Tomás y Kant. Allá en Lovaina, y lo envainaron con Marechal. Y él traduce uno de los cuadernos que es el ABC de la filosofía moderna, y que hay que estar muy estructurado para poderlo refutar con el argumento de los posibles, si no me voy a extender, pero vean que tiene tela la cosa, y por eso digo que es mal metafísico. Perdónenme, el que fue muy buen metafísico fue en cambio el padre Membiel, que sí era muy amigo de Fabro. Y a cada uno lo suyo, y vemos cómo todo se equilibra y estabiliza. Y tomar lo bueno de cada uno, y no endiosar a nadie. Entonces, ahí vemos cómo la libertad es la facultad de elegir el fin último en concreto. O elijo a Dios, el único fin último, verdadero, o elijo a cualquier otro ser finito y efímero. Y ese es el gran problema. Entonces vemos cómo nuestro Señor no podía elegir jamás el mal y era plenamente libre. La Virgen María no podía pecar, ni mortal ni venialmente, jamás, por la Inmaculada Concepción, y era libre. Lo que pasa es que no hay derecho por naturaleza a que yo pretenda que mi libertad Dios me la garantice con la indefectibilidad y la infalibilidad. ¿Ve? Y de esto se siguen problemas teológicos tremendos y estúpidos por no entender bien las cosas, pero lo dejo anotado, lo de la gracia suficiente, una gracia estúpida a lo vainesiano, cayetano, que sirve para poder hacer pero que no hace.
Te doy un revólver que puede disparar, pero que a la hora de disparar no dispara. Y a eso le llamamos gracia suficiente, que no puede llegar al acto. Entonces no sirve, se acabó. Eso no es la gracia suficiente. La gracia suficiente es la que me puede, como dice Santo Tomás, alcanzar el cielo, pero de un modo falible, defectible, no de un modo extraordinario e indefectible, que es lo que no han entendido la mal llamada escuela tomista. Es que los argumentos son abrumadores. Lo que pasa es que los curitas de esto, aunque pasen por el seminario y aún por la fraternidad y aún por Econ, de esto le planea en su incapacidad intelectual y da vergüenza. Pero bien, dejemos la cosa así y retengamos lo positivo. Libertad para elegir en concreto a Dios o en definitiva a mí mismo o a Satanás, porque a Satanás lo eligen muchos que hacen pactos con el diablo. Pues bien, vaya libertad. Y hoy eso no se explica. Y la juventud y los mayores, que parecen más imbéciles que la juventud, porque la pobre juventud, bueno, nació mal parida, ¿qué vamos a hacer? Perdónenme la expresión, pero los otros sí tuvieron más o menos una escuela, más o menos. Y están peores. O estamos peores. Porque no nos salvamos, ni yo me salvo. Yo trato de nadar contra la corriente. Y por eso categórico, teológico y dogmático. Y en lo metafísico contundente. Porque no queda otra. La verdad os hará libres. Entonces, vemos cómo se posibilita el mal. Sin ser una facultad intrínseca de la libertad, sino un defecto de la libertad, que es muy distinto. Entonces, así nuestro Señor vence la muerte, que fue introducida por el pecado y por Satanás, que se metió en el paraíso. No hay nada que hacer. Y le dañó el oídito a Eva. Y aquí en Colombia sí sabemos lo que es dañarle el oído a una mujer, por lo menos en la costa. Cuidado, mijita, que no te dañen el oído. Es lo primero que le tiene que decir una madre a la hija, desde los 5, 10 y 15 años. Porque por ahí es donde se corrompe la mujer. En cambio el hombre se corrompe por lo que ve. Por eso tanta desnudez andando por ahí, en estado natural y flotante. Y hay que tener cuidado. Pues bien, así funciona la psicología humana. No lo olvidemos. La mujer por el oído y el hombre por lo que ve. Pues bien, entonces tenemos que nuestro Señor muestra el poder que tiene. Y resucitándolo a este joven, nos está mostrando la inmortalidad del alma. Una vez más. Porque ¿de qué me sirve a mí de que me resucite 10,000 veces? Si mi alma es mortal. Y voy a ser como un animal. Vivo, como, duermo, bien o mal o como fuera. Pero esa alma desaparece, muere. Eso es lo que le pasa a los animales. Y el mundo de hoy es animal por eso, porque no piensan que tienen un alma espiritual. Un alma que es
espíritu. Y por eso intelige, entiende y quiere, y va con conocimiento de causa y de voluntad. Y por eso la libertad. Vean cómo todo se ensambla y se estructura y se compenetra y se sostiene. Pues bien, por eso es un saber arquitectónico el que hay que tener en la cabeza, y no de partecitas fenomenales y accidentales, sino de lo fundamental, substancial, donde nieren los accidentes. Una y mil veces más, ¿para qué sirve la filosofía? Que para los curitas no les sirve para nada. Hasta ni de papel higiénico les sirven los libros, porque no los tienen. Dicho sea de paso, irónicamente. Pues bien, entonces, nuestro Señor, por conmiseración, viendo a esta pobre viuda perder su único hijo, no llores, para ir a hacer resucitar al muchacho. Nadie se lo pide. No sé qué santo o qué autor, pero alguno será, porque no me lo inventé, y si no, pues, vean, ya soy sabio, me lo invento yo, pues, ¿qué más quiero? ¿O qué más quieren? Dice que quizás nuestro Señor vio en ese llanto de esa madre, de su hijo único, viuda, lo que iba a pasar con su madre al pie de la cruz. Y eso no es que le haya conmovido el corazón, pero sí que fue un motivo más, o más hondo, y que se ve reflejado en este gesto de decirle a la pobre mujer, no llores, como se lo diría a su madre, que no se lo dijo. Y ella lloraba de pie en silencio de su único hijo y viuda. Hermosa la comparación. Y eso demuestra la nobleza de nuestro Señor. Ya la conmiseración en sí misma, sentir la miseria de los demás como propia, conmiseración, que es lo que falta en el mundo de hoy. Y así uno siente como propio, como suyo, el dolor, el sufrimiento y el llanto, que nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. No hay que olvidarlo. Aunque digamos que las lloronas son las mujeres, sí, a veces se le va la mano. Y los hombres cuando lloran decimos maricones, perdón, se me pasó, no quise decir eso. Pero no quiere decir que un hombre cuando llora, algo grave está pasando, y no una chiquilinada que una mujer llora porque vio una rata. No. A ver si nos entendemos. Pero bueno, entonces nuestro Señor se adolorió, si se puede decir así, de ese dolor, de ese llanto, de esa angustia de esa pobre mujer. No llores. ¿Y él qué podía hacer? Es que no podía no hacer otra cosa. Su nobleza de alma, sus sentimientos como Dios y como hombre, hizo el milagro. Y lo que habrá pensado de lo que iba a llorar y sufrir su madre, sin poder el de decir, no llores, desde la cruz, viéndola llorar de pie, en silencio. Vean el sufrimiento y el martirio de Nuestra Señora, porque el llanto de esta pobre viuda, ¿cuántas mujeres no lo tienen? Esta fue afortunada.
Pero lo que le pasó a Nuestra Señora en la cruz, eso no le pasa a ninguna mujer de este mundo. ¿Saben? Entonces, que esto nos sirva para que veamos cómo hay que tener nobleza del alma y conmiseración. Y no ser egoístas, malnacidos, que todo me lo deben, soy yo. No. Por eso entonces, esa es la primera cualidad. Tener esa solidaridad en el sufrimiento y en el llanto por la conmiseración que nos hace sentir en carne propia el dolor de los demás. Y ahí se ve el verdadero amor al prójimo y no el egoísmo imperante, que es todo lo contrario. Por eso lo más opuesto al amor es el egoísmo, la egolatría. Y no pongamos a los políticos porque son ególatras de primera, aunque imbéciles también de primera, hay que decirlo. Y decírselos en la cara, o mejor dicho en la jeta, en el morro de animales que tienen. Porque los seres humanos no tenemos jeta, tenemos boca. No tenemos hocico ni pico. Pero estos, como son tan animales, sí lo tienen. Pero nadie se los dice, los aplauden. Y vamos a votar democráticamente, porque el pueblo es el imbécil soberano. Así que cada vez que hablen de la soberanía del pueblo, la soberanía del soberano imbécil, que es el pueblo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque aplaude todo lo que contradice el bien común del pueblo. Por la mala formación, por la mala educación o por lo que fuera. Pero eso es lo que pasa. Y por eso la diosa democracia, dicho sea de paso, y no me quiero meter en política. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, que este primer contacto con la resurrección que hace nuestro Señor, mostrando el poder incluso sobre la muerte, porque lo hacía a título propio, no lo hacía como un gran profeta, aunque creyó el pueblo que era gran profeta, porque los profetas también tenían algunos el privilegio de resucitar, pero nadie porque diga yo quiero, lo hago si Dios quiere en el nombre de Dios, como hacen milagros los santos. Pero nadie lo hace por voluntad propia y decisión propia. Eso solamente lo podía hacer nuestro Señor, que era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, que tengamos una libertad, si medio hemos bien entendido, para elegir siempre, con la ayuda y la gracia de Dios, el objeto de nuestra libertad, en el orden natural y en el orden sobrenatural que es Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.